Patricia y Lucila realizaron trabajo comunitario quitando chicles del suelo del edificio de gobierno en el Zócalo capitalino. Ellas fueron detenidas por vender en los vagones del metro. Patricia vendía chicles en la línea 1 y Lucila botana en la línea 2. Tras su detención fueron remitidas al juzgado cívico, quien les informó sobre la multa, porque de acuerdo con la Ley de Cultura Cívica, el artículo 25 señala que serán sancionados quienes impidan o estorben el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa para ello. En el caso de ellas, que son vagoneras, señalan que el juzgado cívico les informó que de acuerdo con la ley debían pagar una multa de 900 pesos, o 13 horas de arresto o 6 horas de servicio comunitario. Pues como la multa es muy alta para nosotros, bueno, para mí, en mi persona, no me alcanza, tengo que... En 900. Y pues yo preferí mejor las jornadas, porque es mejor así estar en disciplina que estar encerrada. Pues sí, porque si realmente a veces luego no sale para pagar la multa, pues yo creo que sería bueno venir a ayudar al gobierno, a la ciudad. Ellas decidieron realizar trabajo comunitario, retirando los chicles de suelo, y a pesar de haber sido sancionadas mencionan que no tienen otra forma de ganarse la vida, y con esta actividad ambas han sacado adelante a sus hijos, por lo que seguirán trabajando en lo mismo. Con imágenes de Andrés Brito, Mariana Sánchez, 21 Noticias.